¿Qué tal y muy buenas noches? Los peores terroristas del mundo, por lo menos los peores conocidos hasta ahora, tienen casi tomado el territorio de Irak. Ahí está en pantalla para que usted pueda entender bien. Y los Estados Unidos están pidiendo ayuda a todo nivel. Por el momento ya han despachado hacia Irak al jefe de la diplomacia norteamericana y a los primeros asesores militares. ¿Cómo va a terminar esta odisea? Ya le tengo toda la información de lo que está ocurriendo. También esta noche está con nosotros el fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, el señor Willy Ferrer. Tenemos una gran problemática en esta parte de la nación con el tráfico humano y sexual de menores, con el problema de los robos de identidad y con el problema de los fraudes a Medicare. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Nos viene a contestar. Y también nos acompaña uno de los ingenieros encargados del túnel de Miami. ¿Qué pasa? Que no acaba de abrir el famoso túnel. Fue inaugurado, pero algo vibró fuera de lugar y lo volvieron a cerrar. ¿No es una vergüenza esto? Ya le tengo también toda la información. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Este lunes, el grupo radical islámico ISIS tenía bajo su control un tercio de todo Irak, mientras llegaron a territorio iraquí el secretario de Estado John Kerry y el primer grupo de asesores, 300 asesores norteamericanos, para ver si podemos ayudar a las fuerzas iraquíes. Está con nosotros nuestro analista militar, el señor Alberto Milián, para ponernos al día. Muchas gracias, Alberto, por regresar. Sin duda que esta es una noticia que va creciendo. Déjeme solamente mostrarle las últimas imágenes sobre la ofensiva de ISIS. Adelante. Los combatientes de ISIS celebran una victoria estratégica luego de una batalla de 3 días en la que capturaron la localidad de Al-Qaim en la frontera sirio-iraquí antes de avanzar por el valle del río Éufrates hacia Bagdad, tomando la siguiente ciudad, Rawa, conectando sus refugios en Siria con los suburbios de la capital a 4 horas de manejo y consolidando el control de la provincia de Al-Anbar en el oeste de Irak. El gobierno está reubicando sus fuerzas, dándole prioridad a la protección de la capital de un posible ataque de ISIS. Y en otro video del gobierno, un helicóptero lanza suministros a tribus armadas que tienen cortado el camino hacia Bagdad. Los ataques aéreos del gobierno contra ISIS también continúan, pero con poco efecto en tierra. El país está siendo dividido, lo cual está permitiendo a ISIS establecer bastiones, un peligro no solo para Irak, sino para toda la región, según el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, al comenzar una gira por capitales de la región. Bueno, Milián, lo que usted siempre ha venido a decir, que se acaba el tiempo para los norteamericanos. La última información, estos señores tienen el 33% y han descubierto un botín o un gran arsenal que ahora van a utilizar para su beneficio. ¿Dónde está ese arsenal? Bueno, está en el territorio que ellos han conquistado, pero lo alarmante de esta situación es lo siguiente, María Elvira. Sí. Ellos están ahora convirtiéndose de un ejército de insurgentes a un ejército convencional, utilizando armas abandonadas, piezas de artillería abandonadas por el ejército de Irak. Se considera que casi el 33% del ejército de Irak no es efectivo para el combate y el resto del ejército no tiene el entrenamiento ni los líderes necesarios. Es un ejército que tiene una moral muy baja, no está bien entrenado y no tiene líderes capaces. Muchos de ellos son líderes corruptos nombrados por el gobierno de al-Maliki. Ok, y entonces el gran error, y ahora vamos a ver Obama, que es lo que está diciendo, que ya la Casa Blanca siente la urgencia de tener que resolver esto de alguna manera porque se los van a comer vivos. ¿No bueno, es te así? tengo una noticia. John Kerry anunció hoy por la tarde que posiblemente van a tener que iniciar ataques aéreos usando aviones norteamericanos antes de que se pueda resolver la crisis política. Pero si dijeron la semana pasada que la intervención militar estaba descartada, por lo menos por ahora. Yo creo que la crisis se ha agudizado tanto en este momento. Ellos están expandiendo, consolidando su poder, están expandiéndose hacia Siria. Te conté que han abierto líneas de comunicación, están recibiendo voluntarios estos terroristas del Líbano, de Siria, de Europa, de Chechnya y de Arabia Saudita, y están incrementando sus números. Están bien entrenados, son unos fanáticos, tipo kamikaze, no tienen miedo a la muerte, y están enfrentando un ejército que está completamente desanimado, diezmado, ¿no? y totalmente sin líderes capaces de enfrentar. Okay, una de las cosas que quiero que le expliques al público es que nosotros, los Estados Unidos, hubiéramos podido evitar esta situación, porque cuando Obama negocia retirar las tropas de Irak,
el gobierno actual de Maliki no le da las garantías para proteger a esos soldados. ¿No es así? Y nosotros, los Estados Unidos, no le forzamos. Se estaba negociando lo que se llama un Standard of Forces Agreement para mantener una unidad bastante grande. Los militares recomendaban 24.000 efectivos para defender una tropa de contingencia, pero la administración no quiso continuar con esa presencia, sintiendo la presión del pueblo norteamericano que quería salir ya de Irak. Y en aquel momento se pronosticó que el ejército de Irak era capaz, estaba disciplinado y bien entrenado. Eso fue en el 2011. Y ahora encontramos que es un ejército que ha abandonado las armas en el campo de batalla. No estaba ni entrenado, y con la ausencia de las tropas norteamericanas, aunque fueran tropas tipo Corea, tipo Japón, que ha estado en Alemania, en toda Europa se ha visto este tipo, ¿no?, de tropas para mantener la paz. Una presencia. Y por eso ahora tenemos esta situación, ¿no es así? Una situación terrible. Mira, te puedo contar que hoy por la tarde se reportó que 60 batallones de los 243 que tiene el ejército de Irak han desaparecido. Wow. No se sabe dónde están, no se saben si están peleando, no se saben si han desertado. Pero y entonces estos señores aprovechan los uniformes de esos iraquíes y el armamento que nosotros le dimos. El armamento, las piezas de artillería, las municiones y también los sistemas de comunicaciones. Sistemas de comunicaciones que pudiera causar mucho peligro para la presencia nuestra, porque pueden comunicarse sin ser interceptados. No se puede recabar la inteligencia necesaria para llevar a cabo operaciones tácticas. Pero espantoso lo que me estás diciendo. Aquí está Obama hablando del tema. No les queda tiempo a los iraquíes. Según su constitución, tienen que cumplir con la hoja de ruta aprobada. La buena noticia es que hasta ahora todas las partes han dicho que quieren cumplir con la Constitución. La gran mayoría de los estadounidenses entienden que no podemos hacerlo por ellos y no podemos volver a desplegar decenas de miles de tropas para resolver un problema que les corresponde hacerlo a los iraquíes. Pero muchos de los militares consideran que la debilidad del comandante en jefe ha hecho que estemos donde estamos. ¿Usted está de acuerdo? Pero el presidente tiene una posición bastante difícil. Por un lado, quiere asegurarse que se mantenga ese país libre, que este grupo terrorista no vaya a vencer y crear un estado terrorista. Recuérdate que el objetivo inicial nuestro en Afganistán era eliminar el estado de terror que existía en Afganistán a través del Talibán. Y esta gente lo están haciendo, pero también el pueblo americano no quiere regresar a Irak. Entonces el presidente tiene dos presiones, si actuar o no actuar. Pero yo creo que con lo que dijo Kerry hoy por la tarde, que se pueden iniciar ataques aéreos en este momento por la crisis. Yo creo que están modificando la postura de la Casa Blanca. Pero el daño ya está bastante hecho. Fíjate lo que dice aquí Rand Paul. Adelante. Creo que Maliki y los chiitas se pondrán de pie, que ISIS no podrá tomar Bagdad y que habrá una guerra civil en Irak. De un lado estarán los aliados de Irán y del otro lado los aliados de Al-Qaeda. Pregúntese, ¿enviaría usted a su hijo? ¿Enviaría a mi hijo para volver a tomar una ciudad como Mosul que los iraquíes no están dispuestos a defender? Yo no metería a mi hijo en ese lío. Entonces los Estados Unidos ante una guerra civil dentro de Irak, ¿qué hace? Bueno, no es un peligro para los Estados Unidos. Van a estar envueltos en el fuego cruzado que va a iniciarse en ese momento, pero la manera de evitar la guerra civil es lo que está haciendo la Casa Blanca, insistiendo de reformas dentro del gobierno de al-Maliki, es decir, traer a los sunitas a que participen en el gobierno, que al-Maliki no lo ha hecho hasta ahora, y a la misma vez dar asistencia para apagar este fuego. Mira, pero es que es cortoplacista lo que me estás diciendo, es un corto plazo apagar este fuego. ¿Y cuántos 3 fuegos más que van a venir el año que viene? María Elvira, una superpotencia simplemente, como dijo un escritor americano hace poco, no se puede retirar. Esto es parte de la responsabilidad nuestra de preservar la estabilidad. Hasta ahora mismo el ejército de Jordania se ha movilizado por preocupación de que estos terroristas se muevan a su territorio. Se mueven a su territorio, están a un paso de llegar a Israel. Esto es preocupante para Turquía, para Irán, que se ha movilizado, y tenemos que actuar porque tenemos los recursos. Somos el único país que tiene los recursos. Pero no están dispuestos a utilizarlo, no está el comandante en jefe diciendo que no, y no estoy yendo en contra del presidente Obama, pero me parece que la evidencia empírica lo aplasta. Dado lo que dijo Kerry después de reunirse con el gobierno de Irak, de que posiblemente van a tener que iniciar ataques aéreos, lo dijo así claramente, sí, antes que se pueda resolver la crisis política que existe en Irak. Yo creo que es un cambio de postura. Yo creo que se ha agudizado el problema hasta tal punto que los Estados Unidos tienen que intervenir. Además, te puedo decir lo siguiente. Si llevamos ataques estratégicos aéreos en contra de estos terroristas, nos estamos beneficiando nosotros y nuestros aliados, porque la meta de estos individuos eventualmente es atacar a los Estados Unidos. Quédate ahí para que me digas por qué más. Aquí está Kerry hablando. Adelante.
Es esencial que los líderes iraquíes formen un gobierno genuino, inclusive lo antes posible dentro de su marco constitucional. También es claro que el ascenso del ISIS pone a más de un país en situación de riesgo. ISIL amenaza la estabilidad de toda la región y es una amenaza también a los Estados Unidos. Ya los países vecinos de Irak han pedido a Occidente reforzar la seguridad de Irak, apoyando a la formación de un gobierno iraquí que represente a todos los iraquíes y también respete la integridad territorial de Irak. Eso es palabras de diplomacia. ¿Cuáles son las palabras reales? Las palabras reales es que hay un gran peligro de que se vaya a perder Irak o se vaya a formar un estado de terror en la tercera parte, un estado, un nuevo califato, sí. Y que estos individuos van a promover el terrorismo a través del mundo entero. Es cierto que no se piensa que en estos momentos tienen el poder de tomar la capital de Bagdad, porque es una ciudad chiita y está bien reforzada por los militares, pero estamos en una crisis, posiblemente una de las crisis más grandes que ha enfrentado este presidente y los Estados Unidos en este momento. Y nuestros aliados están nerviosos y presionando. Si los Estados Unidos no actúan, eso beneficia a los terroristas y va a beneficiar a Irán, porque Irán está dispuesta a ir a pelear contra estos terroristas. Irán está dispuesto, fíjense ustedes, Al-Qaeda e Irán están los dos dispuestos a pelear en contra de ISIS, así de malvados y perversos y crueles han demostrado ser. Bueno, pero la situación de Irán es la siguiente. ¿Al-Qaeda está en contra? Pero Irán, ellos son chiitas y sí, ellos temen la reacción y las acciones de ISIS en contra de los chiitas. Recuerda que Al-Maliki es aliado de los iraníes. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre los soldados norteamericanos, que hay una encuesta que quiero compartir con el público. La guerra de Irak, según los veteranos, ahí está, vamos a ponerlo en pantalla, solo el 44% de los veteranos consideran que valió la pena librar esa guerra, no obstante el 90% estuviera dispuesto a regresar. ¿Qué dice el jefe del Estado Mayor Conjunto, el señor Dempsey? Muchos de ustedes o sus familiares y amigos han servido en Irak y esto lo escribió en su página de Facebook. Allí pasé muchos años y me ha decepcionado el deterioro de ese país. Este es el jefe de las 4 Fuerzas Armadas, ¿no es así? Jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, sí. ¿Qué significa eso de una manera velada? Yo creo que eso decepción. Demuestra que una decepción con el aspecto político. Desde la Segunda Guerra Mundial, sea en Corea, Vietnam, Bahía Cochinos, los Estados Unidos se han enfrascado en una serie de guerras que no ha sabido ganar en el campo de batalla, pero no ha sabido ganar la paz a través de la política. Guerras que nos han terminado, aliados que hemos abandonado. Y entonces yo creo que todo veterano se pregunta lo siguiente: ¿vale la pena el sacrificio norteamericano? 4.000 muertos en Irak. Miles heridos y mutilados. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla donde está esa información que me estás hablando. Miles de millones de dólares que le hemos entregado a este país. Sin embargo, la situación ahora está peor que nunca, está peor que estuvo después de la Primera Guerra del Golfo. Y entonces yo creo que un militar y un padre y una madre que pierde un hijo tiene que hacerse la pregunta: ¿valió la pena en realidad del sacrificio norteamericano? Pero eso te demuestra la encrucijada que tiene el presidente. Por un lado tiene que estar pensando: si voy a la guerra de nuevo, tengo un pueblo que no piensa que vale la pena sacrificar vidas norteamericanas. Por el otro lado, si dejo que estos terroristas triunfen, pongo en peligro la seguridad de la región y de los Estados Unidos de América. Pero a la misma vez, entonces, la tercera vía hubiera sido haber salido con un poquito más de inteligencia y más dignidad y no encontrarnos en la situación en la que estamos. La salida fue el error, ¿no es así? Yo creo que el presidente se apresuró demasiado rápido y certificaron de que estas fuerzas estaban listas para pelear y obviamente son un desastre. Dime otra vez, ¿cuántos de los 240 batallones han abandonado? 243 batallones de combate, 60 han desaparecido y no se sabe en este momento dónde están localizados, si están peleando, si han desertado o si se han integrado los enemigos. Recuérdate que eso es una gran posibilidad. Sabemos que hay una alianza estratégica entre ISIS y exmilitares del régimen de Saddam Hussein, incluyendo algunos generales. Si no los puedes derrotar, únete a ellos. Eso mismo es lo que puede estar pasando. Muchas gracias, Milian. Siempre un gusto en tenerte. Vamos a ver qué ocurre mañana. Y cuando regresemos, vamos entonces a hablar de otra tragedia, el tráfico sexual que se está convirtiendo en otra pesadilla para el sur de la Florida. Tenemos el tercer lugar en la nación y por eso está con nosotros el fiscal federal, el señor Wilfredo Ferrer. Y también más adelante, varias semanas de su inauguración, el túnel del puerto de Miami, que con bombo y platillos fue inaugurado, sigue cerrado. ¿Y por qué? Ya le tengo la explicación. No se vayan. La venta de mujeres se ha convertido en un negocio más lucrativo y menos arriesgado que vender drogas en el sur de la Florida, y muchos narcotraficantes han emigrado hacia la actividad del proxenetismo, según un informe publicado recientemente por The Urban Institute y financiado por el Departamento de Justicia Federal.
Algunas de las mujeres que se prostituyen o son forzadas a prostituirse en Miami son originarias de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, afirma el reporte. El caso es diferente en las agencias de prostitución de lujo que funcionan en el Internet, donde la mayoría son originarias de países de Europa del Este y en algunos casos estadounidenses. En estas agencias, los precios por una hora de sexo en Miami oscilan entre $600 y $1,000. Según The Urban Institute, en los salones de masajes eróticos de Miami-Dade, las mujeres a la venta dejaron de tener rasgos latinos y ahora son en su mayoría nacionales chinas. También quienes los dirigen suelen ser ciudadanos de ese país. Bueno, y está con nosotros el hombre que está encargado de combatir ese crimen, que es deleznable, el fiscal federal para el Distrito Sur de la Florida. Muchísimas gracias a mi querido señor fiscal federal por estar con nosotros. Este es el hombre encargado de presentar los cargos a través de la Fiscalía Federal para todo el que hace eso. Gracias nuevamente. ¿Por qué la Florida es el tercer estado de mayor tráfico, ya sea de humano o sexual, de menores? ¿Por qué? Sí, bueno, la razón es que hay mucho dinero sobre la mesa. Es un tipo de crimen que cada año los traficantes ganan más de 32 mil millones, o sea, billones. Wow. Yeah, sí, y entonces por eso es que con tanto dinero, y es una forma muy fácil de cometer este delito porque uno puede explotar un cuerpo humano interminablemente sin tener que gastar dinero. Es un crimen muy triste, es uno de los crímenes más vergonzosos e inmorales que existen. Y aquí en la Florida y en Miami tenemos una población muy grande de trabajadores en las granjas y ahí vienen los traficantes específicamente buscando a clientes, vendiendo a estas mujeres por veces 15 minutos, cada 15 minutos le cuesta a veces $300 al cliente. Tienen unos cronómetros que lo ponen a funcionar cuando la mujer está y no dejan que estén más de 15 minutos con ellas. Y es un crimen también, María Elvira, que... Cronómetro, espérense, para poder analizar bien esta información que usted me está diciendo, un cronómetro. Los clientes son los trabajadores de los campos. Sí. Muchos de ellos también inmigrantes ilegales. Sí. Estas muchachas también son, pasan por la frontera sin ser registradas. Sí, y los traficantes tienen control sobre ellas, la amenazan con violencia o que le van a hacer daños a las familias de ellas, porque muchas de ellas vienen de otros países. Tuvimos un caso de unas mujeres de México, vinieron y tenían unos hijos en México. Las mujeres pensaban que venían aquí para casarse con uno de estos traficantes y el traficante le mintió, la encerró en el cuarto, la golpeaba, le daba drogas y le dijo que si no hacía lo que decía él, más nunca iba a ver sus hijos en México. De verdad que por eso te digo que esos crímenes son tan vergonzosos y nosotros tenemos en la Fiscalía Federal un grupo de trabajo, trabajando con la FBI, con agentes del Estado, y estamos enfocando todos nuestros recursos para combatir este tipo de crimen. Claro, dígame si hay alguien que me está mirando que conoce de un caso similar o que sea una de estas víctimas que se quiere escapar, pero piensa que como es ilegal, la van a deportar. Exacto, y esa es otra técnica que usan los traficantes para controlar a las pobres mujeres y las víctimas. Claro. Le dicen, si no hacen lo que te digo, te voy a deportar y vas a caer presa, y muchas veces son mentiras. Pero yo lo que digo es que lo más importante es crear más conciencia pública. Y eso es lo que estamos haciendo en este programa. Dígame el número de teléfono, el número de teléfono, vamos a una página de internet, el número de teléfono donde alguien que conozca alguna víctima o una víctima se puede conectar con usted. Y no solamente eso, ¿cuáles son las garantías que tiene para dar un paso adelante y denunciarlo? ¿Cuáles son las garantías? Mira, si ven algo sospechoso, un grupo de mujeres o niñas que están como aisladas, están solas, no quieren hablar con nadie, que están controladas más o menos por un señor o que no tienen documentos. Si notan que algo está raro, por favor, pueden llamar a la FBI, pueden llamar a la oficina mía, que es el 305-961-9000. Vamos a ponerlo en pantalla, 961-9000. 9000 y llaman y tienen que decir que sospechan de un caso de trata de seres humanos, el tráfico de seres humanos. Dígame, en el área del sur de la Florida o en la Florida, ¿dónde son los casos que usted más ha visto? Donde las tienen encerradas en trailers, ¿no es así? La hemos visto mucho en la parte de Homestead, en la parte del sur, vamos a decir, del condado, es donde hemos visto mucho, pero también hemos visto mucho en Broward,
En Broward tuvimos un caso horrible donde un hombre y una mujer, hemos visto más mujeres traficantes ahora, estaban traficando niñas de 14 años. Le decían en una casa, le llamaban la casa el Boom Boom Room, y entonces invitaban a los hombres. Si la luz estaba prendida, verde, los clientes sabían que estaba la casa abierta para negocio, para estar con estas muchachitas de 14 años. ¿Y de dónde eran estas niñas? Niñas que se habían ido de la casa, niñas que tenían problemas con su familia, que tenían problemas en la escuela, pero se aprovechan de esas niñas. Obviamente. Muchas de las niñas que también están en los foster homes, ¿no? Sí, así es. Que están no foster homes son los padres adoptivos o los padres de tránsito. Sí, niñas que tienen problemas, que están buscando a una familia. Obviamente. Y estos traficantes le lavan el cerebro, le dicen que con ellos van a estar seguras, que no van a tener problemas, y las pobres niñas entonces caen en esto y entonces son, imagínense, con violencia, la encierran en los cuartos. En ese caso de Boom Boom Room, en Broward, vimos que estas niñas estaban en unos cuartos y entonces cocinaban barbecue afuera los traficantes y esperaban, y también eran 15 minutos por cada niña, y cada 15 minutos eran cientos de dólares que estaban cobrando y no se podían ir. Y ese es el problema, son esclavas. Esto para mí es la esclavitud moderna, porque las niñas y los niños no se pueden ir. En uno de los casos que tuvimos, gracias a Dios que nos dimos cuenta, porque una de las mujeres se pudo escapar y usar un teléfono y llamó a la FBI para declararse víctima del trato de personas. E inmediatamente ustedes responden. Exactamente, tenemos tremendos equipos con muy buenos agentes que están en la escena en el instante. Y si es ilegal, y si la mujer llegó aquí a través de la frontera, ¿qué tipo de peligro tiene? Bueno, la buena noticia es que tenemos un programa que, si aunque uno sea ilegal, si es víctima del trata de seres humanos, puede aplicar para una visa especial por ser víctima. Y eso es algo que es muy importante, que quiero que quede muy claro, porque hay muchas mujeres que le tienen miedo ir a la policía o a la FBI porque se creen que, como están aquí sin documentos, que le va a pasar algo. No, si son víctimas y nos ayuda, y eso no quiere decir que tenemos que ganar el caso, lo importante es que coopere con nosotros, que nos dé información, ahí puede entonces aplicar para una visa especial y se puede quedar aquí, y no solamente ella, pueden traer sus familias a los Estados Unidos. Por haber sido víctima. Eso de 14 años, terrible lo que me está diciendo. ¿Cómo es posible de que la gran mayoría pueda entrar directo por el aeropuerto de Miami? ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir? Porque todos lo hacen muy bien, es una actuación. Estas mujeres y niñas vienen controladas por estos hombres, la mayoría, pero a veces, como les repito, hay más mujeres ahora metidas en el crimen de traficante. Las mujeres son las chulas, ¿no? Bueno, o los proxenetas, como se dice de una manera. Sí, que están controlando a estas niñas. Entonces, nadie se cuestiona lo que está pasando. Se hacen pasar como hermanas o hijas de estas mujeres y hombres también que las controlan. Le dan mucho miedo a estas pobres niñas. Entonces las niñas dicen lo que tienen que decir para que todo luzca normal. Pero ¿cómo es que tienen una visa, por ejemplo? ¿Y cuáles son los países por donde que más contribuyen a este tráfico? Sí, vienen como turistas, lo hacen como turistas. Los mismos traficantes le buscan la visa para que vengan. Y entonces, porque muchas veces, acuérdate que muchas veces estas pobres mujeres vienen pensando una cosa, pero entonces pasa otra. Acaban de conocer a alguien que le dice, mira, ven conmigo a Miami o a Nueva York y te prometo una vida con mucho lujo. Le prometen matrimonio, le prometen viajes. Y entonces así es como las embarcan, ¿no? Las engañan. Está Nueva York, California y la Florida. Somos el tercero, ¿no es así? Por la parte del dinero, lo que usted me está diciendo. Sí, más de 32 mil millones al año. Es un negocio que ganan mucho los criminales, y es un negocio, desafortunadamente, como yo dije, que uno no tiene que invertir mucho. El criminal no tiene que invertir mucho. Lo que tiene que conseguir es un cuerpo humano, y a ese cuerpo se puede explotar día y noche. Y es triste y lamentable, pero es la realidad, y por eso es que existe.
Otro de los casos que ustedes han logrado investigar, ¿con la ayuda de quién? Porque estoy tratando de, como dice usted, de hacer de que todo el que me está mirando tenga los ojos abiertos para ver si hay algún caso que es semejante o similar a la descripción que usted nos acaba de dar. ¿Cómo es que llegan a ustedes estas víctimas si están encerradas y tienen miedo? ¿Quién las libera? Sí, muchas veces son las mismas víctimas que de momento pueden encontrar la valentía para poder buscar un teléfono o se escapan para llamarnos. Bien, ese es uno. Otro, vecinos. Tenemos casos donde hay vecinos que ven algo que está pasando en una casa particular que está sospechosa. O sea, estas niñas que no salen, que no hablan con nadie, que están como con muy penosas, y no, porque así mismo hacen los criminales, le meten mucho miedo y le dicen si habla con alguien, más nunca vas a ver un familiar. También la policía. Estamos entrenando a la policía para darse cuenta cómo es que uno puede detectar a una víctima. Tuvimos un caso, por ejemplo, donde habían casi 35 filipinos que vinieron de las Islas Filipinas, estaban trabajando, le prometieron trabajo. Sin embargo, los traficantes lo encerraron en un cuarto de hotel y entonces le daban comida podrida. Lo hacían trabajar en los clubs más exclusivos de Boca Ratón, pero no le pagaban. Y le decían a todos los que estaban de la ¿Eran hombres o mujeres? Los dos, hombres y mujeres. Ajá, traídos aquí. ¿Trabajaban en clubes de striptease? Bueno, no, y trabajaban en eso y en los clubs de golf, los clubs más exclusivos de Boca Ratón, sirviendo mesas, como un camarero, una camarera. Y entonces a ellos lo encerraban en un cuarto todas las noches y no lo dejaban salir. Y ese caso lo descubrimos, gracias a Dios, porque había unos clientes que se dieron cuenta que había algo raro, porque ellos no querían hablar con nadie, estaban en un grupo, se veían que estaban controlados por una persona y ahí nos declararon. Pero bueno, claro, esto es, usted me dice, en un club de golf donde los clientes no están pecando. No. Ahora, claro, no. Y están tratando de salvar al camarero que lo está sirviendo. Ahora, sí. ¿Cuál podría ser el incentivo para el cliente, ese trabajador migrante que está pagando el dinero que sea por los 15 minutos? ¿Qué incentivo puede tener él en denunciar ese crimen del cual él es partícipe? Sí, eso es más difícil, ¿no? Porque eso viene al punto de cuando esa persona se da cuenta y le crece la conciencia y ve que lo que está pasando es algo inmoral y es tan horrible. Sí, pero ¿y han tenido ustedes casos de clientes que denuncian lo que acaban de ver? Lo que hacen es que llaman y entonces no quieren dar su nombre. Lo cual está muy bien. Está muy bien. A nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que nos den la información para poder investigar el caso, darle seguimiento y entonces enterarnos si hay algo de verdad ilegal. Nuevamente ahí está el número en pantalla. Todo aquel que tenga conocimiento de algo relacionado con este tema, por favor llame. Sin duda que sabemos que la agresión sexual podría ser uno de los crímenes peores que pueden cometer en contra de una niña o de una mujer, algo que lo lacera a la persona para siempre. Regresamos con usted hablando de otros dos crímenes, el robo al Medicare y el robo de su reclamación de impuestos, porque ahora también en la Florida, ¿usted espera que el gobierno federal o el IRS le va a devolver dinero, no? ¿Otro se lo roba? Es correcto, regresamos con el fiscal. Y también más adelante, ¿qué es lo que está pasando con el túnel del puerto de Miami? ¿Sigue cerrado? ¿Y por qué? Bueno, vamos a hacerle las preguntas pertinentes. Ya regreso. Bueno, entonces fíjense, le voy a leer una estadística que sin duda no es nada noble. Según datos de la Comisión Federal del Comercio, la Florida se encuentra en el primer lugar con la mayor tasa de robo de identidad de todos los Estados Unidos. Florida, primer lugar de la mayor tasa de robo de identidad en todo el país. Y Miami toma especial atención porque hay 300 denuncias por cada 100,000 habitantes. Entonces, cuénteme, este robo de identidad en particular para poder robarle el reembolso o el cheque del IRS a la persona que ha pagado sus impuestos. Dígame cómo es que lo hacen. Sí, este ahora es el esquema de fraude que más estamos viendo aquí en Miami. Y el esquema no es tan difícil, es básicamente simple. Primero, el ladrón te roba el número de seguro social y tu fecha de nacimiento y tu nombre. Eso es todo. Con esa información reclama al servicio de impuestos, al IRS, le reclama un reembolso al nombre de la víctima
por miles y miles de dólares. Todo lo que dicen en el reclamo es mentira. Dónde trabajas, cuál fue el sueldo, cuánto te quitaron de los impuestos. Y entonces le pide el IRS que entonces te pague por el internet, o sea, electrónicamente, un reembolso, vamos a decir, de $10,000 a una cuenta de banco que tú controlas, que el ladrón controla bajo el nombre de la víctima. O sea, el criminal te roba la identidad, usa esa identidad, le reclama al IRS por el internet la cantidad de reembolso que ellos dicen que te deben, y entonces le dicen al IRS que te mande el reembolso a una cuenta que uno controla. Pero ¿y el IRS no se da cuenta o no está chequeando el W-2 o lo que la persona ha ganado para poder justificar que me reenvíes esos $10,000 o que me devuelva esos $10,000? Y ahí el viene IRS el problema. No chequea, no mira. Ahí viene el problema. Bajo la ley, el IRS tiene que pagar en 6 semanas después de recibir la reclamación, ¿no? La declaración de impuestos. Y el problema es que el sistema de IRS, y por eso es que los ladrones están aprovechando, el sistema no está ahora al punto donde puedan comparar el documento del trabajo del empleador, del W-2, con la declaración del contribuyente. Y entonces, como no pueden hacer eso y no revisan eso antes de pagar, si no detectan fraude, ahora a veces detectan el fraude. Si no detectan el fraude, tienen que pagar. Y entonces nosotros los fiscales tenemos que entonces caerle atrás al ladrón, lo enjuiciamos, pero mientras tanto el contribuyente no recibe su reembolso. Obviamente. Tiene que entonces aclarar su identidad, que eso toma meses, a veces más de un año, para entonces recibir el reembolso que se merecen y que han trabajado día y noche para recibir. Es un crimen horrible porque es una forma de verdad que disturba mucho las vidas de todas las personas que trabajan muy... Pero lo que me parece que es increíble es que el IRS, el gobierno federal, las mejores computadoras, el mejor software, no puedan comparar el W-2, porque ya la persona tuvo que haber hecho su reclamación de impuestos, ¿no? O el income tax, como le dice, file del income tax, o haber ya emitido su declaración de impuestos para entonces poder recibir ese dinero. Sí, ahora el IRS, o sea, ya se ha dado cuenta de este problema y están trabajando muy duro para arreglarlo, y el año pasado pudieron prevenir, como dice, 4,000 millones que se fueran a las manos de los ladrones. Pero el problema es que no lo están agarrando todos. Y el mismo IRS el año pasado declaró que en los próximos 5 años iban a vamos a decir, regalar 21,000 millones a las manos de los ladrones. Y eso es una cantidad horrible, y por eso el IRS está trabajando ahora para mejorar el sistema. Porque el sistema de computación. Sí, porque el sistema de impuestos se basó de un sistema de confianza. Igual que el de Medicare, que para allá vamos. Nuevamente, nosotros en la Florida tenemos, y ahí podemos poner una placa, nosotros tenemos uno de los primeros lugares en fraude al robo del Medicare. No solamente porque hay cliniqueros, como le dice peyorativamente a esta gente que hace esto, sino también porque hay gente mayor de 65 años que tienen los beneficios del Medicare y los alquila, lo cual también es ilegal. Póngale nuevamente, señor director, esa placa para poder leerla, para que entonces, desde el 2007, equipos de fraude han presentado cargos casi 2,000 personas, y la mitad de ellas estamos aquí. ¿Cuál es la próxima placa con más información? Desde el 2007, el departamento ha colaborado con la oficina del fiscal para acusar a más de 1,500 sospechosos de fraude del Medicare. Y también otro detalle que me parece que es vergonzoso es que una gran cantidad de esos cliniqueros son cubanos. Sí, desafortunadamente. Llegados hace 15 años o menos. Sí, ¿no seguimos siendo, María Elvira, la capital del fraude contra el Medicare. El mes pasado enjuiciamos a 50 individuos, y entre esos 50 quiero decirle al público que habían 3 pacientes que tenían ya más de 65 años que estaban colaborando con los criminales para cometer este fraude. Y quiero que sepan que el paciente que se presta sabiendo que su número va a estar usado para cometer fraude es tan culpable como el dueño de la clínica y como el médico que está sometiendo ese reclamo. Y por eso es que ellos también fueron enjuiciados,
porque sin esos números de Medicare no se puede cometer el fraude. Pero y ahí está, pero claro, el paciente que entrega el número de Medicare sabe que si el dueño de la clínica le está dándole un cheque por 1,000 o por 500, por solamente porque es bueno, tiene que entender de que hay algo, ¿no es así? Claro, porque nadie te da dinero por tú dar tu tarjeta del Medicare. Claro que sí. Y son solamente los Medicare libres, ¿no es así? Sí, y todos los pacientes que están recibiendo sobornos o comisiones, como se dice, eso no está bien, porque eso no vale, eso no es verdad. Lo que está pasando es que muchos pacientes están usando esa tarjeta de Medicare como si fuera una segunda tarjeta de Social Security. O sea, el Medicare es un sistema para el cuidado médico. Es para que se puedan cuidar y puedan atender todos los problemas médicos que tenemos. Y el problema ahora es que con este fraude y con todos los 1,000 millones que se están gastando y que están botando a las manos de los ladrones, a todos nosotros, nos están subiendo los gastos de servicios médicos. También pone la vida de los pacientes a riesgo, porque muchos médicos y dueños de clínicas no le están dando la medicina apropiada a los pacientes que necesitan esa medicina. Y en vez de darle la medicina, le dan agua o solución de salina, y entonces le están cobrando el Medicare como que si le están dando la medicina, que es una medicina que cuesta mucho, y ganan mucho dinero, y el paciente, muchas veces, desafortunadamente, el paciente sabe que no está recibiendo la medicina, porque lo que quiere es el soborno, quiere la comisión de los $1,000 al mes. Es muy triste y se pueden morir. O sea, pero es un también problema, es ilegal y pueden llegar a la cárcel. y van a llegar a la cárcel. Hace poco hay unos jueces que están enjuiciando y bueno, condenando a las personas por 50 años en la cárcel. Un dueño de una clínica lo condenaron por 50 años en la cárcel, y esa clínica le reclamó al Medicare más de 205 millones en fraude. O sea que le robó 205 millones a todos nosotros. A todos nosotros, porque ese dinero es de nosotros. Dígame, ustedes tienen un task force, ¿no? Que es como un equipo especial en el sur de la Florida para agarrar a este tipo de gente. Sí, dígame qué es lo último que ustedes han descubierto. Sí. ¿Cuál es la última estratagema, ¿no? Exacto. ¿Cómo ellos han logrado evadir a ese task force? Mira, tenemos un task force, un grupo de trabajo que es el único que tenemos, que es como tenemos aquí en Miami, en todo el país. Tenemos una facilidad que tenemos fiscales, agentes, enfermeros, analistas que puedan analizar los reclamos del Medicare, y ahí nos damos cuenta nosotros cuando hay fraude. Por ejemplo, tuvimos un caso donde había una farmacia que cuando cambió de dueño, a la semana, los reclamos del Medicare subieron por el 700%. También los farmacéuticos, los dueños de farmacia. Muchísimo, sí. Ahora el esquema nuevo que estamos viendo nosotros es el que le pregunto. Es de las farmacias o usando las medicinas que necesitan recetas para las medicinas. Los farmacéuticos o los que están trabajando en farmacias le están reclamando al Medicare por medicinas que nunca le dieron al paciente de las farmacias. Hay una medicina que se llama Abilify, que es para problemas de salud mental, que cuesta mucho, y estamos viendo que muchos de los que están cometiendo este fraude están reclamando que están dando esta medicina y no lo están haciendo. Y muchos se prestan. Tuvimos en otro caso unos hermanos que controlaban, hablando de pacientes, controlaban a 400, 500 pacientes que vivían en asilos de ancianos. Bien. Usaban a esos pacientes y los mandaban en una guaguita a una clínica, a una farmacia o otro un centro médico. Esos centros le pagaban a los hermanos $18,000 mensuales por darle esa información y esos pacientes, y entonces esa compañía, una farmacia en particular, le reclamaba 23 millones a Medicare. O sea que se ha formado aquí como una red que todo es dinero y todo es soborno. No solamente es la clínica, comisiones. sino es la farmacia, son los enfermeros, son los Así que le es. limpian, es todo para sacar lo mayor posible de ese portador del Medicare. Sí, pero tenemos un grupo de trabajo buenísimo, y por eso es que desde que empezamos este grupo de trabajo en el 2006 hemos enjuiciado más de 1,700 personas y vamos a seguir. Y si usted tiene alguna sospecha y quiere colaborar con la oficina del fiscal, nuevamente el número de teléfono correcto que habíamos pedido para si alguien conoce relacionado con el tráfico sexual, pero también con el tráfico no solamente de robo de identidad, sino también los cliniqueros o el fraude del Medicare, que me parece que todo eso es deleznable, sí, abochornante, y más si viene de nuestra comunidad. Un gusto, que Dios lo bendiga y que siga haciendo una muy buena labor.
Gracias. Siempre bienvenido. Y cuando regresemos, ¿qué pasa con el túnel del puerto? Tenemos la historia. Ya regreso. A varias semanas de su inauguración, el nuevo túnel del puerto de Miami permanece cerrado, generando especulaciones sobre posibles problemas de seguridad. Una falla en el sistema de drenaje y la caída de al menos 2 de las turbinas que deben permitir la circulación de gases dentro del viaducto parecen ser las causantes del retraso en la apertura del túnel que comunicará el puerto de Miami con las principales autopistas de la ciudad. Según informaciones de la prensa, el contratista a cargo de la obra pagará una multa de $115,000 por cada día que el túnel permanezca cerrado. El costo de la obra alcanzó $1.000 millones y fue promocionada como un hito de la ingeniería en los Estados Unidos. Bueno, le damos la bienvenida al señor Víctor Ortiz, ingeniero. Muchísimas gracias por estar. Además, el gerente de operaciones para el túnel, así que es la persona indicada para contarnos por qué es que el túnel no ha abierto. Gusto en tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó? Lo inauguraron con todo el bomba y platillo, pero lo cerraron porque los ventiladores se cayeron, porque había una vibración. Esa es en realidad algo que no somos ingenieros y todo el público que quiere saber no entiende muy bien la explicación técnica, pero sabemos que el túnel está cerrado. Claro. Dígame. Una de las cosas que quisiera aclarar es que los ventiladores no se cayeron. Los ventiladores básicamente tuvieron un problema de vibración. Okay. Y este problema de vibración causó que 2 de los ventiladores tuvieran fallas grandes, al punto tal que la propela con la que ellos impulsan el fluido de aire se dañaran, chocaran adentro de los ventiladores. Okay. Y entonces hubo que desmontarlos y analizarlos. Pero y ya hay eso. que cerrar un túnel porque esos 2 ventiladores no estén funcionando. Bueno, esos 2 ventiladores no, el problema fue que en un tiempo muy corto estos 2 ventiladores fallaron y al fallar estos ventiladores en este tiempo, obviamente la primera duda que surge es, ¿tenemos un problema aislado o tenemos un problema sistemático? Si es un problema sistemático, que fue lo que se pensó en el momento, dice, mira, aquí hay que tomar un paso atrás, vamos a pararnos un momentico. Bien. Y vamos entonces a desmontar todos estos ventiladores y a hacer una inspección exhaustiva a ver si esto es un problema que va más allá de 2 Pero fíjese, aparatos. tiene un mes de atraso con respecto a la fecha de apertura prometida. Eso ocurrió primero. Lo inauguraron en mayo y estamos en julio, el 19 de mayo, y estamos a finales de junio y todavía no abre. ¿Qué pasó entre el 19 de mayo y ahora? Bueno, entre el 19 de mayo y ahora lo que se ha hecho es que una vez que se determinó tenemos un problema sistemático y tenemos que volver ahora a revisar todos estos ventiladores uno por uno y revisarlos a detalle, a ver qué es lo que está pasando. Viene el programa, porque es el proceso de desmantelar todo esto, y esto toma tiempo, de paso. Entonces, pero en ese tiempo la compañía francesa, Buggy, está pagando una multa diaria, ¿no es así? Eso es correcto, están pagando una multa diaria de $115,000 al concesionario, que son con los que ellos tienen el contrato. Bien. El Departamento de Transporte tiene un contrato con el concesionario, que está trayendo todos los servicios de construcción, diseño y operación del túnel. Y entonces usted que es ingeniero, dígame, ¿esto ocurre a menudo cuando uno construye un túnel o es que este túnel tiene problemas estructurales? No, usualmente en proyectos de esta magnitud hay problemas, o sea, nunca pasa esto así tan sencillo. Yo no diría que la parte de los ventiladores es el problema usual que tú tienes en túneles cuando lo vas a abrir, o sea, eso sería incorrecto. Pero sí siempre hay algo que pasa que en un proyecto de esta magnitud. Claro, pero es que este túnel abrió con retraso y abrió con un presupuesto mucho más alto del que originalmente se había pensado. Entonces no es el primer escollo, ¿me equivoco? Bueno, no, hay que aclarar varias cosas ahí. Dígame. Una de las primeras cosas es que, bueno, obviamente se determinó que hubo un problema. El costo, en cuanto a lo que es el costo del proyecto, estuvo todavía dentro, o sea, estuvo por arriba del costo original, pero dentro de la contingencia que ya se había presupuestado para el proyecto. Y en cuanto a los ventiladores, como le había explicado, o sea, eso toma un tiempo arreglarlo, llevarlos a la fábrica que los desmonte, que le hagan un análisis y más allá de los ventiladores, ¿usted prevé que pueda haber algo más una vez que ya el tema de los ventiladores esté solucionado? Bueno, el segundo problema o el segundo reto más grande que hemos tenido ahora después de mayo 19 ha sido un problema que hemos tenido con el sistema de drenaje, que quisiera aprovechar esta oportunidad con el sistema de drenaje. De drenaje. Okay. Y quisiera aprovechar para aclarar muchas dudas que ha habido de que hay infiltración de agua dentro del túnel y se va a inundar y eso. Ese no ha sido el caso. O sea, el problema que hemos tenido en cuanto a las infiltraciones es del sistema de drenaje.
De la manera en que el sistema de drenaje en el túnel funciona es que hay una estación en el punto medio del túnel, el punto más profundo. Y en este punto se recoge todas las aguas que se van a... Pero yo le voy a interrumpir y yo no sé nada de construcción, Ajá. pero a mí me parece que cuando uno está construyendo, uno tiene que rectificar los errores para que cuando abra, pues entonces ya todo esté rectificado. Ahora lo que estoy viendo es, y me imagino que debe haber indignación por parte de muchos de los residentes, es que ahora está los ventiladores y después el drenaje, y entonces después que... Pero no es eso, es porque eso no lo pudieron prever cuando se estaba construyendo. Le voy a decir más. Hay una demanda por parte de los que construyen el túnel, donde dice que los maltrataron, no le pagaron como tenían que pagarle. Aquí está la demanda de los trabajadores. 30 empleados denunciaron a la firma Boogie, a la cual usted no trabaja para ella, usted es consultor. Por no cumplir con las leyes laborales, asignar a empleados tareas que no estaban calificados para hacerla, ahorrar dinero, ocasionando lesiones a muchos de ellos de gravedad. Óigame, ¿cómo entonces esto puede pasar donde una compañía está contratando a estos empleados que no están aptos para hacer esta labor? ¿No será que por eso se cayeron los ventiladores? No, absolutamente. Pero no se cayeron, vibraron. Dígame. No, absolutamente no. Nosotros tuvimos, desde el punto de vista del Departamento de Transporte, nosotros tuvimos conocimiento de estas quejas. Sin embargo, no hemos visto ninguna documentación formal de estas quejas. Lo que sí te puedo decir, María Elvira, es que hay procesos establecidos por el gobierno federal y el Estado que se tienen que seguir en este tipo de proyectos donde hay fondos federales, en el cual se inspecciona y se chequea que la gente le estén pagando. ¿Y quién no inspeccionó entonces? Ya voy a eso. Dígame. De la manera en que esto se hace es que los empleados, ellos realizan su trabajo, el Departamento de Transporte hace inspecciones aleatorias del trabajo que están haciendo y eso se comprueba con la nómina que nosotros recibimos. Entonces, ¿alguien no hizo su trabajo? No. ¿O la compañía o el Departamento del Trabajo? Como te explico, hasta ahora nosotros no hemos visto nada en documentación, o sea, hemos escuchado el rumor de eso, pero no hemos visto ninguna documentación. Pero hay una demanda presentada de una corte federal y la pregunta es, ¿usted considera de que no hay base para esta demanda? Porque el temor no es tanto porque estos son particulares, el temor es que ese túnel no esté bien construido y que entonces haya un accidente mayor cuando alguien esté pasando por él. No, estas son dos cosas como distintas. Una es, porque lo que se están quejando en la demanda, por lo menos la información que nosotros hemos tenido, es que hubo clasificación laboral inadecuada. Gente que estaba haciendo un trabajo de operador de maquinaria pesada y entonces lo clasificaron como obrero y cosas por ese estilo. Pero en cuanto a lo que es la integridad estructural del túnel, muchas inspecciones... La integridad estructural del túnel. Muchas inspecciones, muchos procesos se siguieron y de hecho te puedo decir que para estándares internacionales y nacionales de construcción de túneles, este es uno de los túneles más secos que existe. Qué bien. Y en otras palabras, no va a haber ningún accidente cuando nosotros estemos pasando, no nos va a caer nada en la cabeza. Hemos hecho todo lo posible para que eso no pase. Ay, todo lo posible. Gracias, ingeniero. Ya lo vamos a regresar nuevamente al programa. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Ya regreso. Quinto segmento, cuando puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí está Facebook, está Instagram, está YouTube y está Twitter. Así que si usted quiere comunicarse, ahí están las direcciones. Vamos a ver qué es lo que dice el primero, Julio César. Soy un cubano que vive en Francia y te hablaré de corazón, como siempre hablamos los cubanos. Sueño con el día en que un presidente cubano te diga, María, ven a Cuba, necesitamos tus críticas para avanzar. Óigame, yo también sueño con eso, pero esperemos que ese presidente sea electo democráticamente y yo sin duda lo ayudo. Gracias, Julio. El próximo viene de Boris, que es, eres increíble. Bueno, soy un fiel seguidor de todo tu trabajo. Gracias por darnos la posibilidad de la noticia veraz. Gracias por ayudar a miles de cubanos a ver más allá y formarnos un criterio. Esa es mi labor, siempre darle la información para que usted decida qué quiere pensar. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. El pelo, el de Bobby, el mejor servicio que hay en el sur de la Florida, Éxtasis Salón and Spa, la cara, la de Dania Víctor, y el atuendo, me encanta mi trajecito, vio que pega mucho con la silla, de la señora Gabriela Arango, de las mejores en el sur de la Florida. Gracias por la sintonía, hasta mañana.